Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio en Desde el Barro Podcast. En este episodio entrevistamos a Nacho, cofundador de Coolpass, una empresa que se dedica a ayudar a otras empresas a crear y a gestionar eventos a través de la tecnología y de la forma más sencilla. A lo largo del episodio, Nacho nos contará cómo han conseguido superar los obstáculos que se han ido encontrando y cómo han pasado de facturar 12.000 euros el año 1 a tener previsto facturar 250.000 euros en este año 2025. Creo que ha quedado un episodio interesante, así que sin más, os dejo con él. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio desde el Barro Podcast. Un podcast que la verdad me hace mucha ilusión porque vamos a hablar de un tema que me suena familiar personalmente como emprendedor, como son los eventos y también un poquito de música, espero. Y que además creo que va a ser muy interesante. Así que nada, primero saludar a Marc, fundador de Origin Ads y habitual del podcast. ¿Cómo estás, Marc? Muy bien, Onofre, muy bien. Un poco ¿Con ganas? abrumado, o sea, con muchas ganas y abrumado también de dónde venimos, porque ya el último podcast acabó muy en lo alto con Alejandro y creo que hoy Nacho también va a estar ahí. O sea, nos va a dar muchas píldoras que yo creo que nos van a hacer tener preguntas y plantear debate aquí hoy. O sea, que yo creo que nada, lo mejor que podemos hacer, Onofre, es dar paso a Nacho, introducirlo, preguntarle quién es y vamos a por ello, que hoy tenemos con nosotros Culpas, Pues vamos a por ello, proyectazo. Nacho Kleiman, cofundador de Coolpass. Espero que lo haya pronunciado bien, no lo sé, Kleiman, el apellido. Pero nada, bienvenido al podcast y Perfectamente. muchísimas gracias por tu ratito. ¿Cómo estás? Muy bien. No, joder, chicos, gracias a vosotros. La verdad es que un orgullo y un placer estar aquí con muchas ganas de hablar de lo que nos gusta, ¿no? Que es los negocios y la gente, yo creo, ¿no? Así que un Totalmente. placer. Súper agradecidos nosotros y preguntarte en primer lugar, pues, ¿quién es Nacho como profesional y como persona? Si te puedes describir un poquito. Joder, esa es pregunta de psicólogo, ¿eh? Es difícil, es difícil. Pregunta profunda. Totalmente. No, pero está bien que para eso Del estamos 0 al aquí. 10, ¿quién es Nacho? ¿Cómo te defines? Eh, Pues mira, soy un chico de Madrid, de una familia bastante multicultural y como bien has dicho, con un apellido un poco raro, medio alemán y medio español. Eh, Desde pequeñito he sido... Siempre he tenido ganas de emprender, desde que era muy pequeño, o sea, de que tenía 4 o 5 años. Para que te hagas una idea, siempre me encanta esta anécdota. Cuando íbamos con mi familia al monte, siempre caminábamos mucho desde que somos pequeñitos, nuestros padres nos lo inculcaron. Íbamos al norte de España, a los picos de Europa, y siempre nos alojamos en un hotel. Y desde que tenía eso 4 o 5 años, siempre decía, cuando sea mayor quiero tener mi hotel rural, con pues, la recepción, con la cocina, con la parte de las camas, con la parte de no sé qué, luego con tours para hacer los... Entonces, pues siempre soy una persona súper curiosa. Además, siempre me ha dicho, Nacho, no pares de hablar, eres un tío súper curioso, muy motivado por darle vueltas a la cabeza, una persona muy enérgica. Así que eso me llevó a emprender, eso me llevó a Culpas, que entraremos en detalle, me imagino ahora, Sí. y a haber vivido en varios países, a haber aprendido varios idiomas. Así que, pues, una persona que le gusta vivir la vida. Ok. Teniendo esa actitud, ¿no? De querer montar un hotel o de poder hacer cosas, ¿qué estudiaste también por ubicarte? ¿Fue arquitectura o no? No, no para nada. Mira, estudié un doble grado de informática y administración de empresas, así que nada que ver con Pues arquitectura. nada que ver. O sea, que en tu Eh, día había programas o no. Ahora no, no. Y, Ahora y- y- y la realidad, esto no sé si está muy bien decirlo, pero la realidad es que tampoco disfruto tanto programando. Para mí estudiar informática fue algo increíble porque era ingeniería informática y yo siempre lo digo que la carrera nunca me enseñó a programar porque siempre hemos aprendido tecnologías y metodologías muy antiguas que están ya totalmente desfasadas cuando lo estudiábamos, pero me dio una forma de pensar, me dio no. una estructura en mi cabeza, una lógica. Y siempre lo digo, o sea, yo no sé si estudié informática o no, pero estudié ingeniería y me convertí en un ingeniero.
Entonces, no soy el tío que le gusta programar y que es un crack y que saca toda la primera, pero sí que sé entender un problema, sé desmenuzarlo y sé buscar soluciones y entregar, ejecutar, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que me considero ingeniero. Y además, sabemos que has estado por Taiwán, ¿no? En tu carrera profesional, digamos. No sé, cuéntanos un poquito, si quieres, en 30 segundos o un minuto, cuál es tu carrera profesional antes de Culpas, y luego ya, si quieres, nos metemos. Eh, Mira, el doble grado fueron 6 añitos, al ser un doble grado. En esos 6 años me fui en cuarto de carrera a Finlandia a vivir fuera, a Helsinki durante un año, fue una experiencia increíble. Y el último año de carrera, en el último trimestre, que se suponía que era, o sea, es el más complicado, tuve la oportunidad de irme a Nueva Zelanda, un cuatrimestre, o sea que fue una experiencia súper interesante. Durante la carrera tuve una experiencia de prácticas en una empresa de informática, de software. Ah, Supe que no quería trabajar en una gran corporación gracias a esta experiencia. Aprendí muchas cosas, pero una de las cosas que aprendí es que no quería trabajar en una gran corporación. Y cuando terminé la carrera, a raíz de Nueva Zelanda, me surgió la oportunidad, gracias en parte a mi actual novia, porque ella es taiwanesa, de irme a vivir a Taiwán. Sabes que el amor mueve fronteras. Y entonces tenía en la balanza en cada mano, me quedo en España, me gradúo y empiezo en el mundo laboral, o no sé qué voy a hacer con mi vida, pero me voy a Taiwán y empezó algo desde cero. Y incluso para ella me decía, estás loco, o sea, ¿qué vas a venir a hacer aquí? O sea, vas a venir... Y lo vi claro, me fui a Taiwán, 3 meses después comenzó el COVID, nos quedamos aislados y me busqué la vida y empezamos a hacer negocio hasta que una cosa llegó a la otra y al final surgió Culpas. Así que siempre me he guiado un poco por esa máxima de deja fluir, que las cosas acabarán llegando. Y me ha funcionado Justo. bien hasta ahora. Nacho, todo esto que nos relatas, claro, ¿en qué momento se produce ese... y para contextualizar a la gente, ¿qué año es el momento en el que Nacho pasa de trabajar o a trabajar part o full time, ¿no? Ya te diría, en Culpas, o incluso si hay algo antes de Culpas que se pudiese considerar un emprendimiento, que nos quieras contar, Nacho, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos primeros pinitos, esos primeros pasos antes de Culpas, si hubo algo? Eh, Antes de la universidad y luego durante la universidad empecé o sea, a mí siempre me encantaban los ordenadores y como dije antes, yo creo que no soy el mejor informático, el mejor programador, pero siempre me ha gustado mucho cacharrear con los ordenadores, con la tecnología, con los aparatos, abrirlos, desmontarlos, volverlos a montar. Y vi una oportunidad de negocio en que los ordenadores modulares, que en esa época se llevaba muy poco, podían ser una forma muy económica y muy customizable para gente que le interesaba tener ordenadores potentes. Además, comenzaba toda la época, hablamos de 2010, 2012, de YouTube, de un poquito más adelante streaming y demás. Entonces, comencé con un mini proyecto de montar ordenadores personalizados para gente. Muy bien. Finalmente no acabó por funcionar, pero fue una experiencia increíble. Luego he sido, como decía antes, una persona súper curiosa y siempre me ha encantado aprender de gente de otros países porque me parece que en la diversidad está la riqueza. Y estando en Helsinki, en Finlandia, en ese año de Erasmus, para poder costearme los estudios, porque aunque tenías la beca de Erasmus, pues al final era caro vivir fuera, empecé a dar clases por español en una plataforma que empezaba en internet que se llama italki, que es una startup de Hong Kong. Empecé a Ujú. dar clases de español en línea. Nunca o sea, no he sido profesor ni nada, pero siempre me ha gustado la docencia, se me da bien explicar, la gente siempre me ha dicho que se me entiende muy bien cuando explico cosas. Y me encanta el español, soy un friki de la RAE, siempre me gusta mirar en la RAE las palabras, de dónde vienen, el origen, la etimología. Entonces empecé a dar clases de inglés y de hecho a día de hoy todavía lo sigo haciendo. Tengo muy pocos estudiantes, como hobby, pero es que no es Ujú. tanto el dinero porque gano muy poquito por clase, sino por ¿Da, conocer a da para gente. vivir, Nacho? En Si su te día... dedicas full time o algo así. Sí, da para vivir. Da para vivir. ¿No? Si te Interesante. organizas bien y tienes una recurrencia, da para vivir bastante bien. ¿Y es Puedes solo hacerlo todo. speaking o es algo más también? ¿Preparas las clases y demás o es, digamos, Al speaking? principio me las preparaba muy bien, también había una demanda de clases más preparadas de gramática, con ejercicios, con estructura. En un momento dado, ya cuando después comencé con Culpas, ya no me daba la vida, entonces ahora solo es conversación, solo es speaking. Pero cuando hacía más la parte de clases más formales, daba para vivir y se podía ganar igual 30, 40 euros la hora incluso.
Muy bien, muy Así bien. que... Curioso. Interesante. Muy bien. Mira, no me imaginaba, Nacho, que viniese de un baja así, ¿eh? Es curioso. De hecho, bueno, Onofre y yo empezamos en su día también, ¿eh? Con un proyecto que se llamaba Musicians, que justamente intentaba poner en contacto, ¿te acuerdas de Onofre? Aquel bendito proyecto, Y no, de músicos hecho, con es algo agrupaciones que musicales. quería comentar con Nacho hoy, porque yo me Claro. acuerdo de esto hace 10 años por lo menos, ¿no? De cuando empezaba a pensar que quería montar una startup y claro, la lógica, o sea, mi lógica aplastante era, quiero montar una startup. ¿De qué sé yo? ¿Qué es lo que sé? Pues yo había hecho 14 años de música, ¿no? O en ese momento 10 pues pensaba, pues yo sé de música, pues venga, vamos a intentar buscarlo algo en la música. Y me acuerdo de hacer entrevistas para entender cuáles eran los pains de los locales, de también los grupos de música, que es lo que iban buscando y demás. Y creo que. Claro. Pero bueno, te iré preguntando. O sea que yo creo que a partir de aquí, preguntarte, ¿qué es Culpas? Cuéntanos. Súper interesante que dice esto que cuentas. Culpas es una plataforma que facilita a las empresas organizar sus eventos corporativos. Las empresas organizan cientos de eventos, team buildings, presentaciones de producto, actividades para sus ejecutivos, etcétera. Pero muchas veces se pierden en el proceso porque las empresas no son expertas en hacer eventos. ¿Qué pasa? Normalmente recurren a agencias de eventos o a equipos internos de la empresa. Y esto normalmente lleva o sobrecostes cuando lo hacen con agencias o a muchísimos tiempos y procesos muy ineficientes cuando lo hacen internamente, porque lo delegan en gente que no es experta. Entonces, simplemente para que veáis un poco el contexto, nosotros venimos, como bien dices, Onofre, tú también, del mundo de la cultura y de la música. Nuestra madre es pintora, nuestros tíos son músicos, tienen un grupo de música de la movida madrileña desde hace más de 40 años, Sex Museum se llama. Entonces, nosotros hemos visto desde pequeños cómo se hacen eventos, cómo funcionan, todas las ineficiencias, cuántos intermediarios hay, todos los procesos manuales. Y eso se hacía así hace 40 años o 50 años y se sigue haciendo así hoy en día, ¿no? Entonces, tanto mi hermano, que es ingeniero industrial, como yo, ingeniero informático, y os decía al principio, ¿no? Esa mente ingeniera, decíamos, ¿cómo puede ser que una industria que nosotros conocemos muy bien y que es tan grande, que mueve tanto dinero al año, porque la industria de los eventos en general mueve millones y millones de euros al año, ¿cómo puede ser que por detrás todo el proceso todavía sigue siendo súper analógico, súper manual? Y la cosa es que no hay cambios. Sí, hay muchas plataformas de ticketing, de buscar catering, de buscar proveedores, pero toda esa intermediación sigue siendo manual. Entonces, un día, estando en Taiwán, nosotros decidimos realizar una serie de eventos. Vimos en primera mano todas esas ineficiencias cuando se contactaban a los diferentes proveedores, toda la comunicación, la organización, contactar a los asistentes, vender entradas, si hay preguntas a los proveedores, a los asistentes, si había que pasar esa información a los proveedores, todo eso se hacía manual, cualquier cambio de última hora, todo se tenía que hacer manual vía WhatsApp o vía teléfono, etcétera. Nosotros dijimos, joder, ¿cómo puede ser que este proceso no sea manual? Entonces al final dijimos, oye, nos encanta la tecnología, nos encanta el mundo de los eventos, nuestra familia y nosotros venimos aquí, pues blanco y en botella leche, ¿no? Entonces así comenzó Culpas y así decidimos crear una plataforma pionera para el mundo de los eventos corporativos. Muy Perdona, interesante, Nacho, ¿eh? y me está haciendo un poco de gracia imaginarte en Taiwán haciendo preguntas random, ¿no? En inglés, ¿no? ¿Cuánto tiempo te lleva este proceso? O este problema. Aquí no tienes un problema, ¿no? Estas situaciones un Claro, poco extrañas que nos pasan a los emprendedores, ¿no? De vez en 100%. cuando. De, de- totalmente. de hecho, es que esto decías tú antes lo de cuando ibas a los bares a hacer preguntas, me ha resonado muchísimo porque nosotros fuimos exactamente por el mismo proceso. En Taiwán conocimos a un mentor que era experto en design thinking y hicimos un curso súper práctico de cómo afrontar un problema de negocio desde una perspectiva muy humana, muy empática, desde el marco del design thinking, ¿no? Entonces, nos obligó, siendo unos pipiolines, recién terminado la universidad, sin experiencia, digamos, real de negocio, a meternos
en una cultura tan diferente como es la taiwanesa, en bares, en restaurantes, en la calle, ir a empresas, hablar con empresas, las cámaras de comercio británica, la cámara de comercio taiwanesa, cámara de comercio europea, todo en Taipei, hacer preguntas, hablar con la gente, a preguntarles cómo hacen los negocios, ir a eventos, ver, tomar ideas, copiar. Fue un proceso muy enriquecedor, a veces daba miedo, o sea, con mucho respeto, pero aprendimos muchísimo durante esos meses. Voy a Sí, meter Nacho. una cuña, Marc, para Sí, también, dale, dale. que creo que, o sea, me pasó justo esto, que os va a hacer gracia en Londres. Estuve en Londres un mes y estuve preguntando, en ese momento tenía la idea de montar la empresa. Estuve haciendo algunas entrevistas problema-solución, ¿no? Típicas. Y había una orquesta sinfónica que ensayaba en una iglesia. Es un día en Londres, pues yo me vi que ensayaban por el Facebook y cogí, me fui para allá para hacer algunas preguntas y tal. Llego a la iglesia, entonces entro y hay un grupo como de hombres. Y yo digo, hola, es que es aquí el ensayo no sé qué. Y me dice el muchacho, no, aquí es la reunión de Alcohólicos Anónimos. No jodas. Y yo le Hostia. dije, no, que vengo por la orquesta. Y él me empezó a decir, no, pero que es aquí, que te puedes quedar. Es Que una lo admitas, excusa que total, eres ¿eh? alcohólico. Hostia, sí que es una excusa la de la orquesta, ¿no, Muy Fray? buena, esa fue una de las más random que creo que me ha pasado. Joder, hombre. Cogiendo el hilo de lo que estamos hablando, Nacho, a mí me interesaría entender, o sea, me apetece entender mucho cuál es el primer momento de validación, ¿no? En el que se genera ese primer cliente. Quiero saber, o me gustaría entender cómo es ese primer cliente, de dónde es y sobre todo qué problemas, ¿no? Solucionabais ahí. ¿Cómo fue? ¿Lo recuerdas? Perfectamente. Lo recuerdo perfectamente porque el primer cliente fuimos nosotros mismos. Vale. Y siempre, o sea, siempre hemos tenido eso en mente y ahora explicaré qué significa. Y hoy en día Culpas sigue teniendo eso. El primer cliente de Culpas es Culpas. Y te Ok. explico. Culpas al final, antes me preguntabais qué es Culpas y os lo defino primero un poco más para que lo entendáis. Es una plataforma software que ayuda tanto a las empresas como a los proveedores a realizar eventos corporativos. Entonces, a las empresas le damos un software para poder centralizar todo el recibimiento de las propuestas, la comparación de los presupuestos, los pagos, la comunicación, la sincronización, ticketing, hacer formularios personalizados, tener todo centralizado en un mismo sitio. Da igual si tu empresa está en España, está en Sudamérica, está en Francia, que puedes hacer los eventos con Culpas siempre con un proveedor, en vez de trabajar con 10.000 proveedores, pero por la parte de los proveedores, darles un software para hacerle un símil es como una especie de HubSpot o Sí. una plataforma que ayuda a las empresas a sincronizar sus clientes, a tener su portfolio de servicios, a poder enviar las propuestas, presupuestos, a hacer la facturación, como un holder también, digamos, ¿no? Entonces, hay que entender cuál es el negocio y hay que entender cuál es la industria. Y gracias a eso, lo que hemos hecho es que desde el primer día uno, antes de tener cualquier software, antes de hacer nada, mi hermano y yo hemos empezado a hacer eventos de forma muy manual a modo de agencia, a modo de consultoría. Ok. Entonces, Ok. nosotros empezamos haciendo eventos más culturales, más B2C, Sí. organizando con artistas, con profesores de yoga, con músicos, con grupos de música, eventos, hasta el nivel de que nos ves en la plaza de Chueca, mi hermano y a mí, a las 12 de la noche repartiendo panfletos para vender entradas para un evento que teníamos al día siguiente, ¿vale? Entonces, nosotros siempre hemos tenido en mente que Culpas es una plataforma de software, pero la forma de entender dónde están esas ineficiencias en el mercado es haciendo nuestros propios eventos. Y hemos hecho eventos llamando por teléfono, cogiendo emails, preguntando, yendo a la calle. Entonces, hemos hecho eventos de forma muy manual. Esto nos ha permitido crear una imagen, crear una marca. Ujú. Esta marca ha ido poco a poco creciendo y gracias a esa experiencia hemos ido poco a poco creando pequeñas patitas o pequeños módulos de software que cada vez han ido digitalizando más nuestra solución y digitalizando muchas partes de ese proceso que empezó 100% manual. Entonces, digamos, empezó 100% manual y poco a poco hemos ido digitalizando, haciendo más parte digital y menos parte Justo. analógica. Entonces, aunque ahora nosotros tenemos un software que busca a empresas que organizan eventos, grandes corporaciones como Iberia, como Sí. Kia, como Volvo o grandes proveedores como Espacios, Catering y demás,
el primer cliente que ha tenido Coolpass y que ha usado la plataforma de Coolpass es nosotros mismos, porque nosotros mismos, desde el día número uno y todavía hoy en día, a veces seguimos trabajando como una agencia tradicional y Una somos agencia los de servicio, primeros ¿no? que utilizamos la plataforma para contactar a nuestro cliente, enviar la propuesta, contactar a los proveedores y hacer todo a través de Coolpass. Entonces, el Claro. primer cliente fue Coolpass mismamente. Justo, justo. En esos primeros proyectos que, Nacho, y eventos que organizáis vosotros, por curiosidad, ¿hay algún tipo de evento que os funcionase mejor que otro o que fuese más rentable que otro? Mira, nosotros comenzamos haciendo eventos culturales, por lo que decía antes, el bagaje que teníamos. Ujú. Eso nos permitió tener unos primeros clientes, pero el modelo de negocio era súper poco claro, porque al final requería muchísima inversión, Sí. muchísimos recursos. Nosotros cobrábamos una comisión de la venta de entradas y era un porcentaje muy pequeño, por tanto, o teníamos un volumen enorme de Ujú. eventos o era insostenible. Entonces, la cosa es que gracias a esa primera atracción que tuvimos, que fueron unos pocos eventos, entramos en lanzadera y eso Ujú. nos permitió ganar un poquito de visibilidad. Entonces, a raíz de diferentes programas, porque nosotros, como decía al principio, somos muy inquietos y tenemos un petardo en el culo, o sea, nos movemos por Sí. todas partes, entramos en diferentes programas y gracias a eso empezamos a contactar con algunas pequeñas comunidades de networking, de Sí. comunidades empresariales y también con algunas empresas que organizaban eventos corporativos que nos empezaron a decir, oye, vosotros hacéis eventos, ¿nos podríais ayudar? Y nosotros pensando, nunca hemos hecho un evento corporativo, pero me imagino que será lo mismo, ¿no? Y Ujú. nada más lejos de la realidad, pero obviamente hay cosas en común. Entonces empezamos a hacer eventos de emprendimiento, empezamos a hacer eventos corporativos de networking y empezamos a ver que, joder, al menos las empresas ya juegan con un presupuesto mínimo, ¿no? Con un presupuesto base. Y eso ya hace las cosas un poco fácil. Y una cosa nos fue llevando a otra. Y poco a poco nos fueron empezando a conocer empresas un poquito más grandes y ya empresas medianas, empresas grandes, que ya organizaban su evento de Navidad, su evento de networking, su evento de presentación de un producto. Y ahí Claro. ya no es un evento que tiene 1.000 euros de presupuesto, a lo mejor ya eran eventos que tenían 10.000 euros de presupuesto, 15.000 euros de Claro. presupuesto. Oye, y a lo mejor ahí hay un margen interesante para nosotros. Entonces, respondiendo a tu pregunta, encontramos un nicho después de mucha prueba de error, que parece fácil, pero fue después de muchísimos meses, Claro, justo. de empresas de servicio, empresas de tecnología que tenían pues, bastante presupuesto para hacer sus eventos, Ujú. sobre todo en eventos internos, así como para eventos para partners. Ahí vimos un nicho de mercado y al final dejamos la parte de eventos culturales, prácticamente la parte de eventos en networking y nos centramos en eventos internos de empresas ya te digo, de software y de servicios principalmente. Muy bien. Claro. Nacho, ya sabes que aquí intentamos centrarnos mucho en esta primera etapa de 0 a 1, ¿no? De los primeros pasos para cualquier emprendedor o cualquier autónomo incluso, ¿no? Y has dicho que los primeros eventos fueron un poco más de carácter cultural y demás, pero por hacer un poco de doble clic aquí, ¿quiénes eran? ¿Eran algunos amigos, algunos contactos? O por poner un poco nombre y apellidos y cómo en la práctica conseguiste estos primeros dos, Joder. tres que luego sirvieron de marketing, digamos, para conseguir a las primeras empresas, ¿no? O a los primeros. 100%. Al final fueron, no sé si fueron nuestros mejores amigos o unos tontos que confiaron en Culpas, no en Nacho y Andy, con todo el amor que tengo por ellos. O sea, simplemente piensa que mi hermano Andy llevaba 5 años fuera de España porque estudió su máster y luego empezó a trabajar en Alemania. Lo hizo todo en Alemania. Entonces llevaba mucho tiempo fuera de España y, por supuesto, nunca había tenido una carrera, digamos, profesional en España. De hecho, parte de la carrera universitaria era en Alemania. Y yo, entre que estuve en Nueva Zelanda y luego en Taiwán, lo mismo. Me fui cuando todavía era universitario. Entonces, realmente, ninguno de los dos contaba con una red de profesionales y de contactos buena en España. Entonces, cuando volvimos, digamos, de cero de nuestros respectivos destinos a España y queríamos emprender un proyecto, para nosotros era como ser un extranjero, como empezar de cero profesionalmente hablando. Entonces, claro, nuestra familia, nuestra madre, como os decía al principio, y nuestros amigos, muchos de ellos son artistas. Entonces, ¿quién era quien teníamos al lado? Pues era un amigo mío que es DJ y que hace unas escenas en unos tarros donde se ponen aceite y pinturas como líquidas. Entonces hace como una especie de proyecciones en la pared líquidas, que sean proyecciones líquidas. Es una técnica de los años 60 como súper psicodélica. Un amigo de mi madre que es profesor de yoga
yoga que quería hacer eventos un poquito más grandes, eventos al público, otro amigo de mi hermano que también hacía cosas de yoga, cosas más un poco de deporte. Entonces, al final, la gente a la que recurrimos era gente que nosotros sabíamos que quería hacer cosas, pero que a lo mejor ellos no habían tenido la iniciativa o el tiempo para poder hacer esos proyectos, y nosotros, ya te digo, unos locos que teníamos una idea de, oye, ¿qué pasa si juntamos a nuestro amigo que hace música con nuestro amigo que hace yoga, con nuestro amigo que hace no sé qué, y montamos un... Entonces, para que os hagáis una idea, uno de los primeros eventos que hicimos se llamaba Electronic Yoga. Entonces, Electronic Yoga era una experiencia que juntaba música electrónica con luces, ya te digo, súper psicodélicas de discoteca, pero con yoga al mismo tiempo. Entonces, inicialmente cuando hicimos la lluvia de ideas, era como, ¿qué cojones estamos creando? Es un puto monstruo que a nadie le va a gustar. Claro. Pero luego hicimos 3-4 eventos, incluso en el Círculo de Bellas Artes en Madrid llegamos a hacer un evento y tuvo muchísimo éxito. Entonces, al final, es recurrir a los recursos y a la gente que te quiere, que confía en ti y que tienes cerca, ¿no? Que al final es lo único que conoces inicialmente. Justo. Pues desde, bueno, como este podcast dice, ¿no? Desde el mismísimo barro, ¿no, Nacho? Yo creo que todos empezamos, ¿no? Con esa red de referidos, con esa red de conocidos que al final son los que nos dan pie, ¿no? O puente hacia esos primeros clientes. Yo quiero que empecemos a entrar ya de lleno en Culpas, si os parece, porque ahí yo creo muchas preguntas que me interesa saber, sobre todo de la hora, ¿no? De Culpas. Y lo primero que me interesa saber es cómo es ahora mismo un día a día en Culpas. ¿Cómo te levantas, Nacho? ¿A qué horas? ¿Empieza muy pronto a trabajar en Culpas? ¿La gente empieza más bien tarde? ¿Cuántos sois? ¿Cómo son las dinámicas de trabajo? ¿Quién se encarga un poco de qué? Me interesaría un poco entender ahora mismo ese ecosistema de Pues trabajo. nosotros somos en el equipo ahora mismo 5 personas. Tenemos 2 desarrolladores. Tenemos una persona que ha empezado recientemente que nos está ayudando ahora como la parte más logística, proveedores, clientes, digamos un poco más como project manager con los proyectos, y luego mi hermano Andreas y yo. De verdad que, o sea, es increíble, no os imaginéis cuánta gente se piensa que Culpas es una multinacional o al menos una empresa de 50 empleados. Y yo siempre digo, o sea, además siempre utilizo la misma expresión, somos 4 o 5 monos haciendo así con el teclado. Claro. O sea, que no sé cómo lo hacemos, pero parece más grande de lo que es. Nosotros somos un equipo 100% remoto. Desde el día, o sea, Culpas nació en el COVID, en Taiwán, entonces más remoto era, o sea, es que era imposible porque al final mi hermano estaba en Alemania, yo estaba en Taiwán. Entonces siempre hemos tenido esa filosofía. Tenemos 2 desarrolladores, cada uno vive en diferentes ciudades de España, es todo en remoto. Y al menos de momento nuestra filosofía es de plena confianza y no tenemos un horario impuesto. Tenemos unos objetivos semanales, cada uno sabe lo que tiene que hacer y el propio equipo se va autorregulando. Entonces, a mí me da igual si hoy empiezas a las 10 o mañana empiezas a las 7 de la tarde. Incluso a lo mejor hoy un lunes empieza más tarde, pero luego está el sábado trabajando a las 10 de la mañana porque hay que hacer cosas. Entonces, creo que en ese sentido... Andy y yo tenemos, o sea, mi hermano Andy y yo tenemos una filosofía muy clara de 100% libertad, pero también de 100% de compromiso y de ownership del trabajo de cada uno. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces, nosotros, por ejemplo, Andy y yo normalmente sí nos gusta despertarnos tampoco súper temprano, porque de hecho a mí me encanta dormir, pero bueno, 8, 9, empezamos a las 9 de la mañana, pero el Culpas puede estar trabajando igual hasta las 10 de la noche. Y eso, a mí, una de las cosas que más me gusta de ser mi propio jefe y el propio emprendedor es que si hoy quiero tomarme la comida más lenta y en vez de comer en 1 hora, comer en 2 horas, me da igual porque luego sé que por la tarde voy a estar trabajando igual hasta las 8 o 9 de la noche. ¿Y Perfectamente. Culpas responde a clientes a las 8 o 9 de la noche, Nacho? ¿O tenéis...? Responde cuando hay emergencias. Creo que Culpas realmente Culpas como empresa lleva existiendo 3 años y medio. Nos fundamos en diciembre de 2021, enero de 2022. Realmente son 3 años y medio. En esta vertiente B2B, más de lo que es Culpas hoy en día, llevamos 1 año y medio. En los primeros días de Culpas respondía a cualquier hora. Y Culpas, Andy y Nacho estaban al pie del cañón. César y Pelayo, nuestros chicos de programación, estaban al pie del cañón. Pero creo que en algún momento que hemos tenido, tanto el año pasado como este año, llegamos a veces un poco al límite mental, digamos, de trabajo.
Y creo que mi hermano y yo también, así como somos súper trabajadores y sabemos que cuando hay que trabajar, también sabemos cuándo hay que tener tiempo para nuestra familia, para nuestros amigos y para nosotros mismos, porque esto es una Justo, carrera de largo recorrido. Entonces, creo justo. que en ese sentido sabemos eso, cuándo hay que trabajar, pero también sabes cuándo hay que descansar. Y, por ejemplo, en mi caso personal ahora mismo, sí que puedo decir que me estoy intentando poner una especie de regla rajatabla que a partir de las 7, 7:30 quiero dejar de terminar porque luego me gusta hacer ejercicio, intento hacer ejercicio prácticamente todos los días, al menos estirar una hora y media, y si acabo más tarde de las 7, 7:30, ya, entonces ya ceno a las 10 o ceno a las 11, o sea, entonces al final intento dejarme tiempo para mí y sobre todo un poco respondiéndome a esa ansiedad que uno tiene de tengo que acabar esto o no pasa nada si no lo acabo hoy, mañana lo puedo terminar, ¿no? Porque realmente hay cosas que se pueden dejar para mañana sin problema, ¿no? Sí, No, sí, no es todo para hoy. totalmente. Claro. Totalmente. Nacho, solo por cerrar el círculo del día a día, última pregunta muy rápida. ¿Qué softwares utilizáis de organización? ¿Utilizáis Asana o utilizáis otros softwares parecidos para...? Nosotros, sobre todo para la parte de, bueno, sí, tanto para la parte de proyecto como de programación utilizamos Trello, entonces sí, parte Ujú, de Asana. De momento, al final, perfecto. como somos un equipo pequeñito, nos funciona súper bien. Gestionamos todo por tarjetas, por objetivos, además por tipos de tareas. Y luego para la parte más de proyecto, más de evento, utilizamos HubSpot, más también CRM, digamos. Sí. Y luego utilizamos Slack como plataforma de comunicación y luego hemos utilizado Notion también, somos amantes de Ujú, Notion, aunque ahora lo hemos dejado un poco de lado porque estamos en medio de una transición interna de organización, pero básicamente esas son las herramientas que muy bien. utilizamos en el día a día. Muy bien. Muy parecido a Origin, ¿eh? ¿O no sé si te has fijado? O sea, aquí utilizamos Sí, Gator para la comunicación, Asana para las tareas también sí. y luego Pipedrive como CRM. Como Entonces, Pipedrive. muy, muy parecido. Sí, sí, muy parecido el trío. Nacho, preguntarte por un poquito por los economics, el modelo de negocio y los precios, un poco cómo funcionáis en ese sentido. Es una pregunta difícil porque justo estamos en una transición ahora mismo. Entonces, si hacemos una foto donde estamos ahora, la foto se parecería a... Por una parte, de momento, trabajamos bajo un modelo de negocio transaccional. Nosotros cobramos una comisión por servicio a las empresas que organizan sus eventos. Oye, tu evento cuesta tanto y de esa parte nosotros nos llevamos una comisión dicho servicio. Y Ujú. luego a los proveedores a los que les damos negocio por hacerlo a través de Culpas, les cobramos un porcentaje fijo del 10% en este caso. Desde el día cero, como decías al principio, desde que empezamos en el barro a trabajar con esos clientes mano a mano, ha sido el modelo de negocio. El primer añito, cuando era más B2C, el primer añito facturamos unos 12.000 euros, que claro, para nosotros en esa época era como, guau, hemos hecho 12.000 euros eso, haciendo Claro. eventos con nuestros amigos, tal. Podíamos generar dinero para nuestros amigos, además, a través de ese evento de entradas y demás. El Claro. segundo año fue una transición de B2C a B2B y ya hubo una escalada hasta casi los 60.000 euros de facturación porque ya empezamos a hacer algunos eventos de empresa. Y el año pasado, que fue el tercer año, ya sobrepasamos los 100.000 euros de facturación. El objetivo de este año es un poquito más que duplicar. Nuestro objetivo es 250.000. En este primera mitad de año hemos facturado un 70% más que el año pasado a la misma altura. O sea que la verdad que está yendo muy bien y ahora falta la parte más fuerte del año. Claro. Hemos hecho más de 50 eventos con empresas, tenemos más de 30 clientes empresa corporativos, entre los que están Sésame de recursos humanos, Colt de fibra óptica para empresas. Veremos a alguien de Sesame al podcast pronto. Dejo Sí. esta cuña por aquí. Oye, pues seguro que nos conocemos. A Kia y Volvo del sector automotriz, entonces son empresas... ¿Cómo llega Nacho Kia a un cliente como Kia, ¿no? Que lo estabas diciendo ahora a Culpas. ¿Ha sido un referido? ¿Ha sido Llega por un... ser pesado. ¿Tiene Culpas campañas? Ah, vale, o sea, ¿tiene campañas Culpas activas de captación o ha sido por...? Mira, el proceso de captación de culpas es súper interesante, es muy orgánico, pero también hay de venta. Por una parte, desde finales del año pasado y este año hemos estado haciendo por primera vez campañas en Google Ads.
y teníamos que decir que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Tanto Andy como yo nos hemos hecho un máster en cuestión de muy poquito tiempo de cómo funciona realmente Google Ads y cómo automatizarlo. Hombre, no, Y, Nacho, eso no puede ser. Origin Ads está para echaros una mano. ojo, pues Bueno, no lo conocíamos, o sea que hay que hablar, hay que hablar. yo Perdona, siempre, perdona. siempre digo que si hay empresas que, ostras, que si lo pueden gestionar internamente les funciona Claro que sí. oye, tienen un volumen suficiente como para ir tirando, Sí, sí. adelante. Nosotros con muy poquito presupuesto, te digo que empezamos con 100, 200 euritos, luego subimos un poquito más a 300. En nuestro modo de ver las cosas de falta de conocimiento, hemos conseguido unos logros súper potentes, pero la mayor parte de esos clientes han sido sí, por referidos y por el boca a boca. Al final nosotros... no sé si es por la influencia que tuvo mi hermano en Amazon, pero un poco esa visión que tiene Amazon de user-centric, ¿no? De poner al usuario en el centro de la fórmula, de ser como dicen ellos, estar obsesionado por el cliente. También nuestro padre era emprendedor y siempre para nosotros fue un rol cómo trataba tanto a sus propios empleados, que son clientes de la propia empresa, como los clientes de los que pagan por sus servicios. Eh, cómo de importante es tener un buen servicio, y para nosotros eso lo hemos puesto en la filosofía de Culpas porque nos sale de forma natural desde el momento uno. Entonces creo que en parte gracias a eso el haber estado en muchos eventos, el habernos movido, el haber estado en diferentes programas nos ha dado visibilidad de forma muy orgánica, el haber tenido alguna oportunidad, siempre hemos aprovechado las oportunidades al máximo, y yo creo que gracias a eso y con sobre todo paciencia y gracias hemos tenido muchísima suerte de poder tener un sustento económico que nos ha ido permitiendo poder alargar Culpas en el tiempo. Ese efecto bola de nieve ha ido creciendo, y sobre todo creo que puedo decir ahora tranquilamente que después de 3 años la bola empieza a crecer. O sea, Claro. han sido 3 años de muchísimo sufrimiento, de que cada lead o de cada contacto, de cada persona que confía en nosotros ha sido muchísimo sudor, y ahora veo que esto empieza a coger un pelín de inercia y cada vez un poquito más, un poquito Qué más. guay. Entonces, ese boca a boca, ese referido, gracias a, oye, he trabajado con Culpas, estos chicos son increíbles, te los recomiendo. Oye, me han hablado de ti, no sé quién, tal. Eso funciona muy bien. Entonces, sí, pues aquí ya vuelvo, ha sido gracias a eso. Qué guay. Preguntarte muy rápido, Nacho, financiación, porque veo que te sabes los números. Yo sé por qué, porque lo he visto en el LinkedIn, ¿no? Que habéis buscado una ronda, no sé si al final la habéis cerrado, pero quería preguntarte por cómo os habéis financiado, y luego también una pregunta que me interesa mucho es, has dicho que os habéis marcado un objetivo de los 150.000 euros. ¿De dónde sale ese número, no? O sea, ¿cómo se define ese objetivo de facturación? Súper buena pregunta esa. Um, en cuanto a la financiación de Culpas, inicialmente fundamos Culpas con el mínimo capital, que en ese momento eran los 3.000 euros. Empezamos a hacer, Andy y yo, como expliqué al principio, un poco prueba y error, empezar a hacer eventos, entramos en lanzadera, vimos que Culpas tenía mucho potencial de crecer, y nosotros teníamos sobre todo clara esa idea de, aunque seamos ahora una agencia de eventos o es una consultoría de eventos, queremos ser una plataforma digital y sabemos que requiere muchísima inversión y muchísimos recursos. Confiamos en ello plenamente. Entonces, cuando estamos en lanzadera, conocimos a una agencia de muchas de estas que existen, que te ayudan a aplicar ayudas públicas como Enisa y demás, y nos dijeron, no voy a decir nombres, pero nos dijeron, oye, existen las ayudas públicas en ISA, tú pones X dinero, ellos te ponen X, podéis crecer, no sé qué, tenéis un proyecto que aunque hayáis empezado hace poco, pues está súper bien, no sé qué. Claro, nosotros llevábamos muy poquito tiempo, sonaba genial, dijimos, bueno, pues esto nos puede dar un respiro, ¿no? Para poder seguir creciendo e invertir más. Y dijimos, bueno, pues vamos a buscar dinero debajo de las piedras con nuestros familiares, de lo que nosotros habíamos ahorrado, pues eso, mi hermano trabajando en Amazon, yo como profesor de español, de nuestros pequeños ahorros. Hicimos una ronda de financiación eso, de Friends and Family de 50.000 euros para que Enisa pusiese otros 50.000. ¿Qué pasa? Aplicamos a Enisa y a los 2 meses rechazado. Nosotros vamos a la agencia esta, oye, ¿cómo puede ser que nos hayan resistido todo bien? No sé qué. No, es que parece que no tenéis las métricas suficientes o que no sé qué, ha pasado algo raro, que no hay financiación. Entonces nos quedamos con 50.000 euros nosotros metidos, pero sin la parte de Enisa.
Entonces dijimos, bueno, pues mira, da igual que haya pasado este revés, siempre positividad y tenemos estos 50.000 euros, vamos a hacer vamos a explotarlo y sacar el máximo provecho de ello. Esto hablamos eso de 2022 y hemos aguantado con esos 50.000 euros desde 2022 hasta 2025 y de hecho esos 50.000 euros nos permitió hacer que Culpas creciese y generar un recurrente de nuestros propios clientes. En ese momento nosotros nos dimos cuenta de que realmente esos 50.000 euros no los necesitábamos o no era tan importante tener una ronda de financiación porque nos faltaba muchísimo que validar y como decía antes, igual con la bola de nieve, también es ahora mismo en 2025 donde nos hemos dado cuenta que ya tenemos un servicio muy claro, nos hemos dado cuenta concretamente de cuál es la necesidad del cliente para hacer el software, que al final es la parte escalable, y es ahora cuando ya teníamos todas las piezas del puzzle, que ya os digo, fue en el primer trimestre de 2025 que de repente nos hizo algo. Ahí esa es la clave. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces ahí lanzamos una ronda de financiación ya de verdad, digamos. Y bueno, hemos podido levantar 150.000 euros privados y otros casi 150.000 euros de NISA. Así que pues realmente una ronda de financiación de 300.000 euros que hemos cerrado ahora hace cuestión de un mes. O sea que hace justo antes de acabar el verano. Súper bien. ¿Y el objetivo? Súper rápido. Eso, el objetivo, el de los 250. 250. Los 250, al final nosotros tenemos un objetivo de runway, un poco el objetivo de tener siempre un runway de 6 meses, tener un objetivo de crecimiento y un objetivo de crecimiento no solo de negocio, sino de equipo interno, ¿no? Entonces, por una parte, nosotros ahora necesitamos más recursos de programación. De hecho, acabamos de contratar a nuestro tercer programador y esperamos dentro de poco poder contratar a un cuarto programador. Todo lo hacemos en casa. Ahora, si queréis, podemos entrar en detalle. Y también esta persona que os digo se llama Mariano, que es un crack, nos está ayudando con toda la parte de cliente y de proveedor, más de project manager. Entonces, al final, claro, vas creciendo el equipo, vas teniendo más recursos para abarcar más, pero al mismo tiempo hay un coste que sostener, ¿no? Y ese coste lo tienes que pagar todos los meses. Entonces, al final, ese objetivo que nos hemos puesto de 250.000 y los próximos objetivos que nos hemos puesto para los años que viene ha sido un poco un encaje de bolillos entre poder ser eficiente y llegar a un break-even en los próximos meses, tener una ambición de, oye, vamos a más que duplicar lo del año pasado y poder tener un crecimiento tanto económico, pero sobre todo también de equipo para llegar al objetivo que tenemos últimamente, en último lugar, que es el de ser una plataforma de software 100% escalable. Nacho, siguiendo la línea justo de los objetivos y entendiendo ya, ¿no?, cómo marcáis también vuestros objetivos, vamos a darle la vuelta, si te parece, y te quiero preguntar, ¿las empresas a vosotros os fijan algunos objetivos cuando les proveéis de servicio? Y si es así, ¿cuáles son los KPIs más importantes, ¿no?, de un evento corporativo? Para entender, ¿no? Si esos, no sé si es el CMO, el director de recursos humanos, el CEO, ¿tienen algunos objetivos con esos eventos corporativos claros y definidos? Sí que tienen. Luego se les hacen encuestas, se les hace por eso para entender bien, ¿no? O sea, La verdad es que es una pregunta que no tiene una respuesta tan intuitiva. Al final piensa que cada evento es muy diferente y cada empresa es muy diferente. Nosotros nuestro punto de contacto en la empresa ha sido el CMO, el responsable de marketing, una persona de marketing, una persona de recursos humanos, ha sido el propio director de la empresa, ha sido el office manager. O sea, hemos tenido un montón de clientes, digamos, como figura. Justo. Y cada uno tiene unos objetivos diferentes. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, al final el objetivo último es hacer un evento que el cliente tiene en mente, que se plasme en lo que tenía en mente, que eso es muy difícil porque es una cosa muy subjetiva, y por supuesto que el cliente esté contento. Y eso depende de cada evento, pues porque alcanza el número de participantes que necesitaba, porque la gente estaba muy contenta, porque su jefe estaba muy contento, y cada persona es un mundo. Entonces, al principio nosotros es verdad que nos fijábamos más en propios objetivos que nosotros nos marcábamos. Por ejemplo, velocidad de respuesta, número de propuestas que enviábamos, la diferencia del primer presupuesto que mandábamos respecto al presupuesto final, la diferencia de coste, márgenes, por supuesto.
Claro. Entonces, nosotros nos marcamos esos objetivos internos. Es verdad que desde hace un tiempo hemos enfatizado mucho en las primeras reuniones con los clientes, cuando hacemos la fase de debriefing, de entender qué es lo que necesita el cliente, de hacer un acto muy empático para entender qué es exactamente lo que tiene en la cabeza, porque al final un evento es una cosa muy subjetiva. Poder eso plasmarlo en unos objetivos que transmitimos y que trabajamos mano a mano con ese cliente, y luego analizar con ellos esos objetivos. Sí, por supuesto, como dices tú, pueden ser encuestas, por ejemplo, con sus participantes, pero también puede ser una encuesta directamente con nuestro cliente. Claro. Y sobre todo, preguntarles en esa parte de debriefing cuáles son tus objetivos con este evento. Y cuando se termina el evento, nosotros comparamos cuáles eran sus objetivos con cuál ha sido el resultado y medimos. Claro. Entonces, al final, esa es la forma de que ellos vean de forma palpable que esos objetivos han cumplido. Pero es verdad que muchas veces esos objetivos no son cuantificables, son cualitativos, ¿no? Claro. Quiero que la gente esté contenta, ¿vale? Pero ¿cómo se mide eso? Y muchas veces eso el cliente no lo sabe y les ayudamos a hacer ese ejercicio nosotros. Claro, claro, correcto. Por eso. Y de hecho, empezáis a tener casos suficientes como para poder empezar a decir, ¿no? Culpas, la empresa de organización de eventos privados que mejora los índices de satisfacción de tus empleados. O la empresa de organización de eventos privados que ahorra costes, ¿no? O la empresa de... Ya, esto bueno, seguramente, claro, todo tiene que estar para ayer, ¿no? O sea, cuantos más datos tengas y mejor lo tengas. Es verdad que nosotros hasta ahora, muchos de estos datos ha sido muy difícil estandarizarlos y digitalizarlos, porque ya tengo muchas de estas métricas han sido muy cualitativas, pero cada vez estamos intentando cuantificar más. Cada vez estamos siendo más orientados en datos. De hecho, mi hermano Andreas es súper bueno en análisis de datos en Excel. Le encanta analizar todo. Él es, digamos, la perspectiva más analítica, más cuadriculada. Y cada vez estamos yendo más hacia ahí. Y ahora empezamos a tener datos de verdad de, oye, es que este cliente que el año pasado hizo un evento por su cuenta con una agencia, ahora lo hace con Culpas, y ya, como además lo está haciendo a través de la plataforma, porque ya, como decía antes, empezamos a tener módulos de software. Ahora ya les podemos empezar a decir los tiempos que ha tardado en esa fase de negociación, de entregar la propuesta, cuánto tiempo han tardado en tomar una decisión, cuánto ha tardado la fase de organización, de planificación, de hablar con los proveedores, cuántos participantes han venido, cuántos participantes esos han ido al evento, de los que se habían apuntado, cuántos han participado, la satisfacción. Todos esos datos antes las empresas o las agencias que ayudan a esas empresas no lo tenían, porque lo hacían todo de forma manual. Entonces, el potencial de Culpas, ya no solo internamente, sino luego para nuestros clientes a través de este software, es ya no solo te voy a dar un servicio, una solución para que hagas tu evento, sino además te voy a decir cuánto te ha costado, cuánto has ahorrado, cómo de rápido has sido, cómo mejorar para el próximo evento, ¿no? Y eso es la clave una de las claves de Culpas como software. Claro. Muy bien. ¿Tenéis medido, Nacho? Imagino que al principio había, como has dicho, ¿no? Has contado antes, pues todo era manual, ¿no? Y esto pasa en cualquier startup o en cualquier empresa, ¿no? Que al principio todo es muy manual. Pero imagino que una de las claves de Culpas puede ser que se vea la curva, ¿no? Donde progresivamente los eventos son cada vez un poco más self-service, ¿no? Yo creo más vas al software y lo hace, ¿no? Sí. Quería preguntarte eso, si lo tenéis medido, y también cómo ves el tema de la IA, ¿no? Si juega un rol en esto, o si estáis jugando un poco con los agentes, o cómo, ¿qué opinión tienes ahí? Nosotros desde marzo de este año lanzamos uno de los módulos más importantes para nosotros y para el cliente, que era la generación de las propuestas a través de la plataforma, de tal forma que el cliente a través de la plataforma nos lanza el debriefing. Por tanto, ese briefing ya no tiene que ser vía telefónica, vía WhatsApp o correo, que es por donde se suele hacer, y nosotros hacemos el envío de la propuesta, pues en vez de antes por email o vía PDF, que es como lo hacen todas las agencias, a través de la plataforma. Ellos tienen los diferentes proveedores y es como un drag and drop. Pueden ir eligiendo, conformando, tienen un presupuesto que se actualiza de forma dinámica, y es como añadir al carrito. Entonces, desde el día que lo lanzamos, todos los clientes nuevos que hemos tenido, todos los hemos desviado ya directamente a la plataforma. Que luego, por supuesto, por detrás hay mucho trabajo manual, pero todo lo que ve el cliente y toda la interacción es directamente a través de la plataforma. Por supuesto, como decía antes, para nosotros creemos que sobre todo, siempre, pero sobre todo en esta etapa inicial, la calidad del contacto, la confianza y sobre todo
que se sientan escuchados es una de las cosas que más hemos visto que los clientes valoran. Entonces, nosotros al final de momento apostamos por un modelo híbrido de, oye, tienes la plataforma para hacer toda la parte manual y rápida y repetitiva, estandarizable, a esa plataforma sin tener que estar contactando con nosotros, pero cuando tengas una duda que quieras que alguien te responda, está Culpas por ahí. Y de hecho, al principio había mucha gente que nos decía, joder, pero Culpas, esto creo que no va a ser escalable, ¿cómo lo vais a escalar en el futuro esto, no? Pero nos lo pintaban como algo malo. Y hubo un momento en el que dijimos, oye, voy a dejar de preocuparme o de rayarme por lo que te llega alguien de fuera que realmente no tiene ni idea y voy a empezar a escuchar a los clientes. Y cuando nos dimos cuenta de que realmente eso era el valor aportado de Culpas y eso era una diferenciación, hemos apostado por ahí, por digitalizar y por automatizar, pero al mismo tiempo por seguir poniendo en el centro de atención ese customer experience, ¿no? Experience, sí. Entonces, pues básicamente así. Eso ha sido una de las formas en las que hemos podido consolidar ese trato con el cliente, sí. Nacho, hablando de clientes y escalabilidad, ¿cuántas horas de promedio le podéis tener que dedicar a un cliente para poder sacar un evento, ¿no? No sé si hay una media o si esta media la tenéis hecha o no, y me imagino que habrá tipos de clientes, ¿no? Habidos y por haber. Pero de media, ¿sabéis más o menos cuánto le dedicáis a un cliente? Sí, joder, de media estamos en torno a las 10 horas de trabajo, Vale. más o menos. ¿Semanales o mensuales? En total, por evento. Por proyecto. Por evento. Por proyecto. Sí. 10 horas por proyecto. Obviamente hay eventos que nos llevan 20, 30 horas porque oye, les enviamos 10 propuestas y no terminan de encajar. O justo cuando se han decidido por una, el proveedor justo ya le han reservado para ese día, ¿no? Claro. Pero luego hay proyectos que se hacen súper rápidos como churros y sobre todo a medida que los proveedores van entrando en Culpas, porque claro, nosotros hacemos un ejercicio muy potente por detrás de ir metiendo proveedores en la plataforma y verificando y generando propuestas. Entonces, esto es parte de esa bola de nieve, es que a medida que nosotros vamos trabajando y haciendo propuestas, cada vez es más fácil para nosotros enviar propuestas a los clientes a su vez, ¿no? Entonces, cada vez ese promedio se va reduciendo. Pero eventualmente, y conectando un poco con la pregunta que me hacéis al principio de modelo de negocio y demás, nosotros tenderemos hacia una plataforma software donde primero damos un software de gestión de la operativa diaria al proveedor, no tanto de poner en contacto cliente con proveedor, sino, oye, tú quieres gestionar tu facturación, quieres gestionar tu portfolio de servicios, tus diferentes espacios, tus diferentes catering, los pagos, las propuestas, todo eso lo van a hacer a través de la plataforma de Culpas. De hecho, es lo que estamos ahora desarrollando y eso va a ser un software SaaS mediante suscripción. Por tanto, ahí ya no va a haber ese trabajo manual o de consultoría por detrás de Culpas. Y luego, por la parte de cliente, sí que va a haber ese servicio todavía, pero también, antes me preguntabas por la IA, al final vemos que la IA y sobre todo el concepto de agente va a jugar un rol súper importante porque mucho de ese proceso tanto de briefing del cliente como del envío de la propuesta se va a poder automatizar mucho sin tener que haya una persona por detrás humana diciendo, oye, pásame esta información, descríbeme todo tranquilamente, que por supuesto, como decía antes, si ellos quieren hablar con una persona lo van a poder, pero cada vez vamos a ir automatizando gracias a ese proceso de IA muchos de esos elementos todavía manuales hoy en día. Claro, es que esto es lo típico que yo creo que hace unos años, ¿no? Con la perspectiva de antes de la IA, al final cualquier software es un poco un if-else, ¿no? Es si esto otro. Si simplificas mucho, son condicionales o al menos yo lo entiendo así, ¿no? Pero claro, con el tema de la IA, digamos, sí que yo creo que hay una oportunidad para Culpas de automatizar mucho más cosas que seguramente hace 5 años eran impensables, ¿no? O sea, al final es verdad que justo, o sea, a mí la verdad es que me chirría mucho cuando mucha gente habla de ella realmente sin entender muy bien cómo funciona. Al final hay muchas cosas que no son IAs, que es simplemente, como tú dices, lógica, ¿no? Lógica pura, lógica bayesana incluso, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando unos algoritmos que es para hacer el matchmaking, ¿no? Y al final esos se llaman algoritmos multicriterio. Y básicamente es un algoritmo como puede funcionar
Glovo o como puede funcionar Uber para hacer el match entre usuario y proveedor, ¿no? Y al final eso es un sistema de lógica que es muy complejo, pero no, digamos, no es IA de por sí, ¿no? Entonces, nosotros donde sí que vemos que, por ejemplo, se puede aplicar IA y de momento es una aplicación, una capa súper, digamos, tenue, es en, oye, ese debriefing sí que creemos que puede haber una capa de IA donde haya un agente digital, donde nosotros decimos además, ten tu agente de eventos en tu bolsillo, donde tú puedes preguntar en el momento, oye, quiero hacer este evento y tengo tantas número de personas, ¿qué tipo de espacio crees que necesito? Entonces, la IA sí que va a poder hacer ese análisis de, vale, pues me está preguntando este tipo de evento, este tipo de cliente, y sí que va a poder hacer una comparación, incluso gracias a que tenemos una base de conocimiento de clientes, de eventos y demás, va a ser muy personalizada para cada tipo de cliente. Entonces, de momento esos son como, para tampoco dar como muchas pistas, pero como los próximos pasos que queremos dar, y por supuesto queremos entrar en mucha más profundidad, pero de momento al corto plazo creo que ese agente virtual para las empresas va a poder hacer la vida mucho más fácil a esos managers de marketing, managers de recursos humanos de turno, que realmente no son expertos y que quieren tener soluciones instantáneas, rápidas, ¿no? Claro. Justo. Ahí, Nacho, para poder encarar ahora ya la parte final de la entrevista, hay 2 o 3 preguntas que te queremos hacer para cerrar. La primera de ellas, a mí me gustaría hacerte la pregunta que le hacemos a algunos de los invitados que hemos tenido en estos podcasts, que es entender, para ti personalmente, cuál ha sido el mejor momento de Culpas o en el que más realizado te hayas sentido profesionalmente hasta la fecha. Y el peor, ¿no? El que dices, hostias, ¿ha habido algún momento en el que Culpas ha estado a un día y medio de decir, hasta aquí, esto no lo veo? ¿Eso ha llegado a ocurrir, Nacho, en algún momento? Varias veces, varias veces. El peor, no te diría todos los días porque o sea, estamos súper motivados, pero el año. Sí, primero, en el momento de transición de B2B de B2C a B2B, Sea B2B. fue muy complicado porque tenemos que dejar atrás todo lo que hemos hecho. Y era sentir que llevamos un año y medio aproximadamente. Era empezar, o sea, parecía muchísimo, ¿no? Porque obviamente tú cuando empiezas solo tienes la experiencia que has vivido, entonces en ese momento es el 100%, ¿no? Ahora, claro, respecto a lo que llevamos, no, era muy poquito. Entonces en ese momento fue muy difícil para nosotros tener que darle la vuelta a la tortilla y reempezar todo, que realmente no fue reempezar, porque ya habíamos obtenido mucha experiencia que nos ayudó, mucho bagaje. Pero sin duda para nosotros yo creo que el momento más difícil fue el verano pasado. Yo estaba en Estados Unidos por un programa que tuvimos, que nos invitó la Embajada Americana en Estados Unidos para trabajar con empresas allí durante un mes y ver un poco el ecosistema americano y demás. Era verano, estaba todo un poco parado. Yo estaba en Estados Unidos, también estaba allí con mi novia. Y en uno de esos programas en los que hemos participado en emprendimiento, tenemos un muy buen amigo que era nuestro mentor y se convirtió en un amigo, que es una persona que trabaja en Citibank. Él es del departamento de contabilidad, de seguridad bancaria y demás. O sea, es una persona súper inteligente en todos los aspectos. Y es un tío que nos quería mucho, pero que nos apretó varias veces las tuercas, ¿no? Y llegó el verano y nos decía eso, pues un poco, chicos, ¿qué tal van las métricas? No sé qué, no sé cuánto, tal. Y claro, a lo mejor nosotros en ese momento todavía estábamos viniendo a la transición, empezamos a tener ya clientes, pero era todo muy despacio, todavía todo muy manual, la plataforma avanzaba muy poco, tuvimos en ese momento, a principios del año pasado, de 2024, varios problemas con la plataforma bastante tochos de que petó todo varias veces. Y claro, llegó verano y era como, bueno, sí, pues hemos facturado, no sé, me lo invento, 30.000 euros, no sé qué, pero decía, claro, pero es que esto lleváis ya 3 años y bueno, habéis facturado 30.000 euros, pero es que, ¿tenéis salario? No. ¿Podéis vivir de ello? No. ¿Estáis pagando las nóminas? Bueno, una nómina y media a duras penas. Joder, chicos, igual es momento de que os planteéis si Culpas tiene sentido, ¿no? Porque no sé, no sé. Y entonces, claro, colgamos la llamada, además mi hermano y yo sabemos cuándo hay que darnos nuestro tiempo, ¿no? Nos dimos un tiempo, hablamos al cabo de, no sé si fue el día siguiente o un par de días. Dijimos, joder, nuestro amigo igual tiene razón, igual Ha sido duro. ha sido duro, ha metido, pero y si tiene razón, ¿qué? Porque tanto mi hermano como yo somos muy positivos, o sea, somos muy positivos y somos, de hecho, extra positivos, que eso nos ha permitido poder sobrevivir, ¿no? Pero llegó un momento que dijo, oye, esto igual no se sostiene. Y dijimos, venga, vamos a hacer una cosa.
para no tomar una decisión en frío, vamos a ponernos un objetivo de llegar a X facturación a final de año, y si llegamos, seguimos otro año más. Y dijimos 100.000 euros. Llegamos a 100.000 euros. Entonces, al principio del año dijimos, puede que esto sea esa trampa de que parece que vas creciendo, pero es una muerte muy lenta, ¿no? Y poco a poco nos fuimos motivando porque vimos que esa bola de nieve iba creciendo, y sobre todo lo que os digo, que en marzo, febrero o marzo, un día algo nos hizo así clic con la plataforma, todo poco a poco empezó a funcionar. Estamos desde entonces desarrollando toda esta parte de proveedores que os decía antes, que es el SaaS, que ya nos va a permitir escalar. Hemos validado eso y todavía no dejan de ser hipótesis, pero gracias a eso, más el crecimiento de Culpas que hemos tenido los últimos meses, que ha sido la verdad que grande, y sobre todo a la ronda de inversión que hemos conseguido ahora recientemente, nos ha dado un soplo de aire fresco que es increíble. Y ahora estamos en un momento, nos preguntabas cuál es así un momento dulce, pues creo que ese es el momento dulce, ¿no? Ver que por fin la idea encaja, la plataforma empieza a tener sentido, los clientes empiezan a utilizar la plataforma, esos clientes te vuelven a llamar. Cuando te llama un cliente, o sea, más que conseguir un cliente nuevo, para mí, mi satisfacción es cuando un cliente con el que has trabajado te vuelve a llamar. Y más la ronda de inversión, que sabemos que es dinero ficticio, porque no es dinero que estás ganando, es dinero que te han prestado, pero nos ha dado un soplo de aire fresco, que la motivación que tenemos para final de año y sobre todo para el año que viene es bestial. Así que estamos ahora en el momento dulce, de mucha presión, pero un momento dulce, vamos, sin dudas. Súper, Qué guay. súper, Nacho. Preguntarte, Nacho, también has mencionado durante la entrevista Lanzadera, Google Campus, también el programa este de Estados Unidos. Para el que esté empezando, en general tienes una buena opinión. O sea, ¿recomiendas aplicar estos programas en general? ¿O algunos sí, algunos no? ¿O no? Cada persona es un mundo, pero o sea, yo sí que los recomiendo, pero sin duda, algunos sí, algunos no. Creo que en general hay mucho humo con los programas. Hay muchas cosas que por mucho que te cuenten, yo me he dado cuenta que al final es la propia experiencia la que te guía. Entonces, yo he escuchado 20.000 cosas de no debes hacer esto, no debes hacer esto, tienes que hacer esto. He dicho, vale, lo proceso, lo escucho, lo entiendo, pero luego hasta que no te ocurre de verdad en primera persona, dices, joder, pues mira, es verdad que tenía razón, que había que hacerlo así, no había que hacerlo de esa forma, ¿no? Sin duda esos programas te pueden ayudar, pero yo creo, o sea, yo al final soy una persona que de verdad que creo en el networking eficiente. Creo que trabajar en las relaciones reales, en las relaciones entre personas que se apoyan en el concepto de comunidad es lo más valioso, y creo que esos programas sí que te pueden ayudar a conocer gente. Entonces, al final de todos los programas, que a lo mejor hemos participado en 10, 15 programas diferentes, bueno, no sé si 15, pero 10 seguro, me llevo más la gente y la comunidad con la que hemos trabajado, y sobre todo el escuchar ideas, escuchar pues fallos en la gente que han cometido, aprendizajes, etcétera. Creo que eso nos ha aportado mucho más que los programas en sí, en plan, oye, pues sí, toma esta píldora de aprendizaje, toma esto, que está de puta madre y te ayuda, o sea, te ayuda 100%, pero al final cuando estás en 2 programas o en 3 o en 4, el quinto no te va a decir mucho más que el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y el sexto tampoco mucho más. Entonces, Claro. creo que hay que saber un poco balancear el equilibrio entre cuánto tiempo inviertes en esos programas y cuánto tiempo inviertes en el negocio, pero sin duda esos programas te van a dar visibilidad y contactos, y eso creo que es un activo que es incalculable. De hecho, me acuerdo de un amigo mío que trabaja en Visa, en la empresa de Visa, es del mundo corporativo, y me decía, yo creo que además del negocio que estés creando, de lo que valga tu negocio, de la cantidad de facturación que tengas, lo que más vale de lo que tú tienes es tu red de contactos. Y me quedé siempre con esa frase, y desde entonces me gusta utilizarla, ¿no? Lo que más vale es la red de contactos que tú tengas. Eso es lo que más vale de todo lo que tienes, seguramente. Ahí, Nacho, hemos propuesto con Onofre cerrar los podcasts con una especie de doble pregunta, algo así a lo Broncano. No tanto cuántas veces has follado este último mes Vale. y cuánto dinero tienes en el banco, pero bueno, una versión adaptada. Ajá. Y te voy a hacer yo una y Onofre te va a hacer la otra, ¿vale? Sí que te voy a hacer la primera, que es que, y más, además ahora, ¿no? El de donde venís en Culpas, que nos decías que justamente habéis estado bastante tiempo sin un salario, ¿no? Incluso. Pero ¿cómo te imaginas que puede ser el salario de Culpas dentro de 10 años para Nacho, ¿no? O para Nacho y su hermano. ¿Cómo te imaginas esa evolución? Nuestra visión es que Culpas va a ser una empresa internacional, una empresa muy establecida. Queremos ser un referente en el mundo de los eventos. Y como decía antes, desde lo que nos inculcó nuestro padre, porque veíamos en su día a día con la empresa que él tenía, nosotros creemos que de verdad
los primeros que tienen que vivir bien y estar contentos y a los que hay que tratar bien es a la gente que te acompaña, tus clientes, tus empleados, las personas que te ayudan en el día a día. Entonces, nosotros tenemos esa visión de ser una empresa que tenga buenos salarios y muy buenas condiciones, porque, lo vuelvo a reiterar, creo que lo más importante es que te sientas bien, que tengas una buena vida, que tengas tiempo para tu familia. Entonces, nosotros tenemos esa filosofía. La realidad es que todavía Culpas es una empresa muy pequeñita, todavía no estamos en break-even, o sea, todavía no hemos llegado a generar beneficios, pero yo sí que veo que en 10 años Culpas va a ser una empresa que genere beneficios y que sea una empresa que sea un muy buen lugar para vivir. Personalmente, tanto mi hermano como yo, creo que puedo hablar en nombre de los dos, no somos personas súper ambiciosas en el sentido de nos gusta despilfarrar, nos gusta... al revés, creo que somos personas muy humildes y para nosotros de verdad que valoramos mucho viajar, creo que es lo que más nos gusta. Mi hermano ha vivido en muchísimos países, yo he vivido también en bastantes países, entonces lo que nos permita poder vivir bien, tener una buena casa, tener una buena vida, disfrutar, y sobre todo poder viajar. Entonces, eso, sobre todo eso, y sobre todo también a los empleados exactamente lo mismo, ¿no? Que Culpas sea un sitio atractivo y que les emocione y se sientan cómodos, ¿no? en Culpas. Muy interesante. Y ahora la otra pregunta, me sabe mal porque estamos haciendo un poco de conejillo de indias con Nacho, pero la otra sería que nos cuentes tu mayor ruina emprendiendo, un momento que digas, ostras, esto Momento ha salido todo surrealista. fatal o no me ha salido como quería, me he sentido fuera de lugar. Tu mayor ¿Ruina ruina. económica o en cualquier tipo de No, experiencia? en general, o personal, que haya sido un sitio y digas, ostras, no me ha salido nada o no lo sé. Joder. Eso es... um, Si te inspira, Nacho, nosotros casi nos sí. denuncian a la Guardia Civil por un error de un empleado. ¿Eso se puede contar? Wow. Pues es delicado, pero bueno, sí, no, al final no se quedó en nada, pero más allá de perder un cliente. Pero un error de que eran dos empresas muy parecidas y un intercambio de links nos generó un problema muy grande. Sí, sí. Wow. Es que ya, es... Para nosotros, algo que nos ha hecho pasar un mal trago y que por suerte también hemos aprendido a poder lidiar con esas partes del día a día de una empresa que te hacen pasar esos mal tragos, ha sido con una empresa de esas, una agencia de esas que te ayudan a aplicar ayudas. Era una ayuda para invertir en software, en desarrollo de software. Fuimos a una ronda de financiación, de hecho esto lo hizo mi hermano Andy. Y nos dijeron, oye, os hemos escuchado el pitch, está súper bien, nosotros os podemos ayudar a conseguir unas ayudas públicas, son 40.000 euros a fondo perdido, todo para desarrollar software, vosotros no tenéis que pagar nada, todo desde el gobierno, no sé qué, desde ayudas europeas, genial. Nosotros, joder, pues suena bien, están en un evento que es público, era además un evento del Ayuntamiento de Madrid. Y dijimos, pues vale, vamos a aplicarlo, son 40.000 euros a fondo perdido, tal. Y empezaron después a llamarnos muchísimas veces, nos empezaron a presionar, entonces al final un poco, era al principio culpas, entonces teníamos muy poca experiencia, pues nos vimos un poco presionados a, bueno, pues venga, vamos a firmar. Entonces, nada, ellos nos empezaron a poner en contacto con algunas empresas de desarrollo de software y que te podían ayudar. Entonces empezamos a hablar con ellas y oye, qué bien, esta ayuda es genial, hemos tenido muchas ganas de trabajar con un estudio de esos, de trabajar con vosotros, porque además es una ayuda a fondo perdido. Y nos dice, bueno, es a fondo perdido, pero sabéis que el dinero lo tenéis que poner vosotros por adelantado, los 40.000 euros. Y nosotros, que 40.000 euros, si es No, dice, no, bueno, sí, es fondo perdido, lo pone el Estado, pero tú primero lo tienes que poner, es un proyecto de 12 meses y cuando terminas 12 meses lo justificas y si se justifica bien, el Estado te devuelve el dinero. Nosotros, pero si nosotros, o sea, no nos habían dicho eso y de hecho es que no tenemos 40.000 euros. Entonces, vamos a hablar con esta agencia. Oye, que tú, la empresa esta que nos has pasado nos está diciendo esto, ¿es así? Sí, es así, sí, os lo hemos dicho desde el primer momento. No hay nada dicho tal. Y bueno, pues dijeron que no, que nos lo habían dicho y que como nosotros no podíamos seguir adelante con ese proyecto, que les tenemos que pagar una penalización.
y esa penalización encima tiene un recargo mensual de un 5% todos los meses. Empezó en 2.000 euros, al final ha llegado casi a los 10.000 euros y ahora nos querían seguir adelante judicialmente y bueno, no tiene ninguna opción de ganar porque es una estafa. De hecho, esto lo han repetido con varias empresas, pero hay que tener cuidado porque hay muchas empresas que en vez de ayudar al emprendedor de verdad como titulan en sus páginas web y demás, lo que te intentan hacer es como un mosquito chuparte la sangre de donde puedan. Entonces eso la verdad que ha sido un muy mal trago para nosotros porque con toda nuestra buena intención nos han intentado hacer la 13-14, así que te diría que esa ha sido de las peores experiencias que hemos tenido y más que a nivel personal que te hace pasar un mal momento, un poco es una especie de escáner de a veces cómo está la situación fuera, ¿no? Hay gente que se intenta aprovechar de ti de esa forma, ¿no? Y es un caso muy pequeño, digamos. Totalmente. Pues un buen caso y un buen aprendizaje, sin duda. No sé si quieres decir la inicial de la empresa, si quieres decir el nombre por si alguien... Empieza por I, acaba por R. Bueno, pues ahí queda. No tengo ni idea de cuál es, pero bueno, ahí queda. Sí, muy bien, pues Nacho, antes de nada te queríamos agradecer el tiempo que nos has dedicado hoy, esta horita que hemos podido compartir contigo, que yo creo que ha sido muy interesante, que hemos aprendido bastante. Creemos, yo personalmente seguro, no sé, comparte opinión conmigo, que seguro que tiene sentido invitaros dentro de 1 año, 2 años y ver cómo está Culpas y ver cuáles son esos objetivos nuevos de facturación, ¿no? Cómo habéis evolucionado, si ha evolucionado el modelo de servicio, si ha evolucionado la herramienta y todo. Y desde aquí, nada, desearos muchísima suerte. Nosotros deciros que os vamos a seguir la pista de cerca y que nos parece muy interesante el modelo de negocio y la evolución sobre todo que habéis tenido en estos poquitos años y que nada, enhorabuena por ello y que adelante. Me gusta por dónde vas, Mar, porque además una de las cosas más complicadas es conseguir invitados. Entonces ya si vamos avanzándonos un par de años, Claro. entonces... Pues es una cosa que la gente no valora, pero es muy complicado. Y nada, lo mismo, Nacho. O sea, a mí me parece brutal la historia, muy, muy inspiradora también porque es difícil a veces cuando estás solo, ¿no? Entender cuáles son tus ambiciones, qué es lo que te quieres, que quieres convertir tu empresa, qué deberías, por lo que deberías apostar, ¿no? O sea, Tiene que poner el foco. es muy complicado y creo que vosotros estáis jugando en un espacio también habitualmente o tradicional, ¿no? O sea, como un espacio un poco más complejo y que estáis montando una señora empresa, o sea que nada, felicitarte y cuando quieras aquí tienes tu network. Pues, no, chicos, yo simplemente quería agradeceros, de verdad que me he sentido como en casa, ha sido un placer, así que si en 1 o 2 años, vamos, nos queréis invitar, nosotros súper encantados. Y simplemente quería dejar un último mensaje que creo que es importante, sobre todo en la situación en la que estamos viviendo ahora, que muchas veces emprender parece muy bonito y además ahora hay un grito de, oye, la gente en España tiene que emprender y yo, como decía al principio, os decía antes en privado, nosotros desde Culpas intentamos ayudar a la gente a meterse en el emprendimiento porque creo que es muy necesario en España, pero en nuestro caso tenemos que decir que hemos currado mucho para tener antes un bagaje para poder mantenernos, pero emprender en España es súper difícil, para nosotros ha sido un suplicio y teníamos bastantes recursos en comparación con mucha otra gente que muchas veces no, emprender es todo de dedicación y tal. Sí, sin duda, o sea, nosotros creo que hemos tenido muchísima dedicación y muchísima constancia y eso es clave, pero si hemos tenido esa constancia es también porque hemos tenido recursos, hemos tenido esa suerte o llámalo como quieras. Entonces, un poco lo que quiero decir es que yo sí que animo a la gente que hay que emprender y falta mucho por hacer en España, pero sobre todo creo que todavía hay muchos derechos sociales y por parte tanto privada como pública de recursos, de crear un ecosistema de verdad que ayude a los emprendedores, porque ahora mismo es muy difícil y puede que haya mucha gente que quiera emprender, pero hay muy poca gente que se lo puede permitir, porque creo que hay que hablar de eso, de gente que se lo puede permitir o gente que no se lo pueda permitir. Así que gracias por dar visibilidad a Culpas y de verdad que nosotros nos lo hemos currado muchísimo y hay mucha pasión por detrás, pero bueno, creo que también hay que decir que hemos tenido un poco esa suerte de tener esos recursos para poder aguantar en el tiempo, ¿no? Que no todo el mundo los tiene. Totalmente, Nacho. Mira, yo le digo a la gente que yo cuando empecé hace 5 años yo tenía coleta y no tenía barba. Y esto es lo que hacen 5 años de emprendimiento contigo, ¿eh? Un día contaremos más la historia de Origin, que no la hemos contado en el podcast y lo tenemos que contar. Sí, que ahí estamos también, guerreando, como el que más. Seguro que sí. Muy Chicos, bien. muchísimas Nacho, gracias. mil gracias por todo. Pues venga. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Hasta luego.